Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor. En nuestra meditación de cada día, queridos amigos, nos concentramos, pedimos, rezamos, oramos para que el Señor toque lo esencial y toque lo fundamental de nuestro vivir cristiano, que es el compromiso en la construcción del reino de Dios. El corazón de Jesús, que está con las llagas heridas, con las llagas abiertas, con el corazón de un Dios que nos ama dentro de su misericordia, nos ayuda también a cada uno de nosotros a ofrecer nuestros propios sufrimientos, nuestras propias dificultades en favor de nuestros hermanos, los enfermos, los que necesitan, los encarcelados y principalmente todos aquellos que de cierta manera se han desviado también del camino del Señor. Nos predisponemos para iniciar nuestra oración y pedir esta gracia en la gran misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. En este octavo día de nuestra meditación, Jesús, que nos enviaste tu Santo Espíritu, que nos permitiste por tu inmenso amor ser templo del mismo Dios, para así vivir en ti, recibir a la divinidad de nuestro pobre corazón, llenándola de gracia, que seamos vasijas de barro nosotros, purificados por el fuego ardiente de Dios, para que tus dones, Señor, se derramen en nuestras almas. O qué sublime posesión sería ser poseídos por el Espíritu Divino que nos guía y nos renueva como verdadera iglesia. Enamorándome de ti, mi amado Jesús, oh amadísimo, oh piadosísimo Sagrado Corazón de Jesús, dame tu luz, enciende en mí el ardor del amor que sos vos, y haz que cada latido sea guardado en el sagrario para que yo pueda rescatarlo al buscarlo en el pan sagrado, y de este modo vivas en mí y te pueda decir siempre sí. Amén. Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. La florecilla para el día de hoy, queridos hermanos, pidamos la efusión del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre toda la iglesia, es decir, sobre toda nuestra comunidad. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Sagrado Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Al mundo que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro
tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Está presente, mi Dios es real, yo le adoro reverente. Presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Y yo le adoro reverente. Queridos hermanos, estamos concluyendo nuestro momento de oración que le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Confiamos plenamente esta devoción dentro de la Iglesia, siempre tan rezada, tan pedida. Así también nosotros hoy, de lo más profundo del corazón, confiando en su misericordia, rezamos por nuestras familias, por nuestros enfermos, agradecemos su gran misericordia. Y por eso, pidiendo su bendición, les dejo esa protección que solamente el Señor nos regala por medio de su gracia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes por intercesión del Sagrado Corazón de Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón